A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Gracias por escucharnos y compartir con nosotros una vez más. Les decimos Clever Herrera, César Ulloa y Patricio Aro Hierve, su servidor, por acompañarnos a decir las cosas como son. En esta oportunidad trataremos y diremos las cosas como son sobre el sistema educativo nacional. Bienvenidos, Clever, César. Bueno, el sistema educativo ecuatoriano durante la década pasada también entró en una suerte de terapia intensiva en el sentido de que el gobierno también lo puso en emergencia. Sin embargo, las cosas que se hicieron tanto en el ámbito de educación inicial, media y superior no necesariamente nos dan resultados alentadores. Hubo un cambio grande, un cambio que fue evidente durante los 10 años donde se llevó adelante el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Se unificaron programas, se permitió el ingreso masivo de docentes, hubo construcción, cambio en la infraestructura educativa, que no quiere decir que todo estuvo bien, ya lo iremos viendo en el transcurso de esta conversación. Es importante decir que Milton Luna, un especialista en educación y especialmente en educación superior, escribe el fin de semana en su columna en El Comercio, en el diario Comercio de Quito, el artículo titulado Drama de bachilleres pobres entre comillas. Y ahí describe cuál es la realidad de los bachilleres pobres, especialmente frente al ingreso a las universidades, y ahí describe problemas serios. Claro, pero habría que pensar también en la parte educativa como un sistema. Y a mí me da la impresión que los ajustes que se fueron haciendo no necesariamente tenían vinculaciones lo suficientemente fuertes o contundentes como para que el Estado superior de la educación universitaria nos dé los resultados que en el país se espera. Por ejemplo, una de las contradicciones es que en la mayor época de bonanza económica, los estudiantes no tienen un mercado laboral que satisfaga necesidades de empleo, por ejemplo. O sea, yo les comento por experiencia, entro a la universidad y cada vez que miro a miles de estudiantes, la pregunta que me planteo es ¿y qué van a hacer luego que egresen y se profesionalicen? O sea, ¿dónde está el...? Pero mira, yo creo que hay que ir paso por paso y viendo cosa por cosa. Se ha estigmatizado, por ejemplo, los procesos de formación antes de la Revolución Ciudadana, señalando que hubieron procesos básicamente politizados por el gremio de maestros, por el gremio agrupado en la Unión Nacional de Educadores, por ejemplo, y que era necesario cambiar eso para mejorar los procesos educativos. A partir de eso se creó la Red de Educadores por la Revolución Ciudadana. Se supone que en estos 10 años debieron surgir los primeros cambios para mejora, ¿no es cierto? Los bachilleres, los estudiantes de educación básica. Sin embargo, hay serias dudas respecto a que eso haya sucedido. Del propio artículo que dice Milton Luna. Así es, la politización de la educación ha sido uno de los males endémicos de la República, no hay nada que hacer. Esa politización desgraciadamente se sigue dando y se seguirá dando. Y los resultados que hace Luna, me refiero nuevamente al artículo, él considera que el 70% sobre la información que se obtuvo de los resultados del examen Ser Bachiller en la costa. El 70%, estoy leyendo, de bachilleres que obtuvieron notas insuficientes y no aprobadas. El 31.9% no aprobaron y elementales el 41.2%. En la prueba Ser Bachiller en la costa, esto indica
que no hay la suficiente base en la educación media para ingresar a la educación superior. No van los estudiantes lo suficientemente preparados para asistir e ingresar a la universidad. Indudablemente el problema es estructural. Lo que habría que pensar es si la ecuación en el sentido de mayor bonanza económica fue de la mano con las necesidades que se requerían en el sistema de educación general. A mí me da la impresión que sobre una lógica tecnoburocrática que hizo que los maestros se dediquen a aspectos estrictamente administrativos y descuiden la reflexión profunda de lo que significa la construcción de ciudadanía en el aula, en los alumnos, se perdió y se confundió el rol que debía cumplir las distintas instituciones. O sea, quienes hacemos docencia estamos enfrascados en una serie de informes cuando cada vez es mayor el tiempo para rendir cuentas de cosas administrativas, de lo que significa el proceso de reflexión en el aula. Pero aparte de eso, fíjate, ¿no? Se contrata docentes que no necesariamente tengan formación en pedagogía, por ejemplo. Cualquier profesional que tenga título universitario podía acceder al magisterio, es decir, un ingeniero a enseñar matemáticas, y no dudo de las capacidades de los profesionales del país, pero es necesario tener recursos pedagógicos, didácticos para poder transmitir los conocimientos. En algún momento se hizo en el país un compromiso por la educación, y no solamente por la educación superior, sino por toda la educación, es decir, por todo el sistema educativo nacional. Sin embargo, no se ha retomado nuevamente cuáles son las necesidades, hacia dónde va la educación. ¿Se está educando para la vida? ¿Se está educando para el trabajo? ¿Se está educando para qué? Entonces, la educación, el sistema educativo nacional debe ser consensuado, no solamente por 1, 2, 3 personas que dirigen la educación y que tienen muy buena voluntad. Sin embargo, de eso, las reformas a la educación superior, a la ley de educación superior, tiene reformas interesantes, pero si es que no hay la base suficiente, no va a poder. La Revolución Ciudadana intentó establecer una infraestructura. Vimos el fin de semana que volaron los techos de una escuela del milenio, ¿no? Entonces, definitivamente, todos esos males están enraizados en el país. En una conversación de café con colegas profesores universitarios, llegábamos a la conclusión siguiente, que puede ser una radiografía del estado de ánimo de padres y de estudiantes. Claro, vivimos en una sociedad donde los padres de familia quieren que sus hijos tengan excelentes profesores, pero lo último que quieren es que sus hijos sean profesores. Y claro, eso también da cuenta de una serie de cosas que han sucedido, como por ejemplo el debilitamiento de las facultades de filosofía en la parte pública. Es decir, si uno mira el nivel de profesionales que quieren educarse en pedagogía, ser profesores, ha decrecido. Y la otra, paralelamente, mientras se debilitaba las facultades de filosofía en términos pedagógicos, se crea una superuniversidad que además tiene una serie de cosas que observar, como las otras superuniversidades que no han funcionado, como IKIAN, como Yacha. Habría que ver qué pasa con la Universidad de las Artes y con la universidad que está en Cuenca del tema pedagógico, ¿no? Pero es que ser docente ahora es poco atractivo, digamos. Aquellos que tenemos vinculación con familiares docentes sabemos que el trabajo no termina el momento en el que sales de la aula. El trabajo necesariamente se lleva a la casa. Revisar exámenes, preparar clase para el siguiente día, preparar programas. O sea, es un trabajo secuencial, agotador, de más de 12 horas diarias. Y donde además, o sea, no es que es una tarea, no es que es una profesión de lo mejor, bien remunerada. Además, acosada, permanentemente, estigmatizada incluso. Y politizada, ¿no? También politizada, es decir, los gremios de maestros. Nosotros debemos recordar que en el gobierno de la Revolución fue prácticamente proscrita la Unión Nacional de Educadores y se estableció una organización de educadores afín al gobierno, que simplemente era un brazo político de la Revolución Ciudadana al interior del sistema educativo, lo que perjudicó gravemente a la educación en el país. Claro, pero yo creo que aquí habría que distinguir en el sentido de que hay un legítimo derecho de que existe una defensa pública de reivindicaciones históricas por parte de los maestros. Así o sea, es. no les podemos negar a los maestros que tengan una actitud el derecho política, a organizarse, de acuerdo,
pero no politizarse. Repito nuevamente, se proscribió a la UNE porque era opositor del gobierno. Pero yo creo de la que en ese revolución. caso, por ejemplo, nadie puede desconocer lo que significa los aspectos que fue la reforma de Córdoba en Argentina. Es decir, la libertad de cátedra, la autonomía, el cogobierno. Una lucha política. Una lucha de reivindicación. Entonces, fíjate ahora, los organismos rectores, tanto la CENESID como el CES, en algún momento CES y el CES comenzaron a instrumentalizar, incluso yéndose en contra a los 10 años de lo que significó la libertad de cátedra, la reivindicación legítima del profesor, no solo por un tema de orden salarial, sino también por lo que significaba mirar con bastante detenimiento un pensamiento crítico. La universidad perdió bastante crítica en estos años. Una universidad 10 años aletargada, ¿no? Y donde los primeros indicios de protesta, más que de protesta, de opinión respecto a lo que sucedía en el país, era catalogado como opositor, era catalogado como nefasto, ¿no? Quitándole de esa esencia a la universidad, de generar pensamiento crítico, posicionamiento de ideas nuevas, de debatir los elementos que están en su entorno, que es peligroso. Presionando de alguna manera para que los líderes estudiantiles sean afines al partido y al movimiento de gobierno. Es decir, ya no había esa autonomía en el propio liderazgo de los estudiantes en la universidad. Siempre estuvieron vinculados con el gobierno, siempre estuvieron recibiendo apoyo de todo tipo con el gobierno para conducir la universidad hacia los intereses políticos del gobierno. Varios de ellos hoy funcionarios públicos. Desde luego. Bueno, y además la universidad es el fiel reflejo de lo que en términos de proyección a futuro quiere una sociedad. Y la pregunta que uno se hace es, ¿la sociedad se piensa en términos de hiperespecialización, en términos de construcción de ciudadanía, en términos de la vinculación que la universidad tiene que tener con la sociedad? Es decir, estamos en un momento en que se debería poner en discusión cuál es el rol de la universidad. El fin de semana también hacía declaraciones públicas el secretario general de la CENACID, Augusto Barrera, decía que las reformas a la ley de educación superior estaba sujeta fundamentalmente a 4 elementos: al récord académico, es decir, a lo que va construyendo el estudiante a lo largo de su vida; luego la situación socioeconómica; a la territorialidad y al resultado del examen ser bachiller. Entonces tenía 5 opciones. Se eliminaron la influencia del Estado, se eliminó la influencia del Estado para designar cuál es la carrera. Sin embargo, de las carreras que mayor demanda tienen los estudiantes son las carreras sociales, es decir, de ciencias sociales, derecho, ingeniería, comercial también, economía, y muy poco las carreras que imprimen tecnología o son técnicas, ingenierías, ingeniería electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, no hay el sustento a donde yo voy, e insisto con esto, en el nivel anterior para que los estudiantes vayan a la universidad en las mejores condiciones. Pero además, habría que revisar la política pública en términos de incentivo en investigación, innovación y desarrollo. Creo que no es gratuito que los países en vías de desarrollo no tengan un gran aparataje técnico-científico, porque tampoco hubo una política pública de incentivos o lo suficientemente bien pensada para que lo científico en términos de ciencias naturales, de ciencias exactas y de ciencias de la vida vayan comulgando, complementándose con las ciencias sociales. Entonces, claro, si aquí en nuestros países andinos por lo general la mayoría de personas optan por términos sociales, no es porque necesariamente eso predomina, sino que hay algo en el Estado que tampoco incentiva una cultura científica de otras características. Yo creo que es fundamental lo que hemos discutido, un hecho que discutimos el día de hoy, y que es hacia dónde camina la universidad precisamente. Yo creo que al no tener una visión clara de hacia dónde camina el país, no tener un proyecto de desarrollo propio, la universidad también va caminando al ritmo que va creciendo el país, ¿no es cierto? De ahí que los procesos de investigación habrían que ver cómo se han desarrollado en estos últimos 10 años de Revolución Ciudadana, los procesos de vinculación con la sociedad, qué productos, qué éxitos han logrado. Yo creo que es fundamental en este momento eso, para hacer un análisis claro, corregir los errores que se hayan cometido, valorar adecuadamente los éxitos y seguir para adelante. Augusto Barrera destacaba también el establecimiento de la educación técnica en tercer nivel, y eso me parece muy importante. La educación técnica también ha sido descuidada.
es importante decir que los técnicos realmente son profesiones muy importantes, pero al dársele hoy un tercer nivel en la educación superior, va a ser motivada. Pero solamente como anécdota, un técnico amigo mío que hace el mantenimiento y repara de lavadoras de ropa o artefactos eléctricos en general, por el mantenimiento de una lavadora de ropa que le toma menos de una hora, cobra $90. Es decir, esas carreras técnicas también son muy rentables. Y el momento que se le da un título de tercer nivel, obviamente va a ser absolutamente motivada. Bueno, el constante debilitamiento de lo que fueron los institutos, sobre todo en el tema agropecuario, del tema que dinamizaba el desarrollo local, puso una serie de dificultades a esos lugares, porque fíjense que si uno mira históricamente cuáles son las actividades en el sector primario, secundario y terciario de la economía, cada vez la gente que se dedica a la agricultura es menor, cada vez el desarrollo local en esos términos se ha debilitado. Entonces, claro, el fortalecer la parte técnica también quiere decir darle posibilidades a desarrollos locales muy puntuales, muy importantes en términos de manufactura, de agricultura, en términos textiles, en términos de artesanía, que es el Ecuador donde brilla en el mundo realmente, ¿no? Yo creo que hace falta también transparentar las cifras que se manejaron durante la última década. Si ustedes recuerdan, siempre se estuvo hablando de que los quintiles más pobres tuvieron mayores posibilidades de acceso a la educación superior, por ejemplo. Los grupos que tradicionalmente habían sido excluidos tuvieron mayor capacidad de acceso, nos dijeron. Los resultados, se señalaba de que el hecho de haber establecido ese nuevo tipo de ingreso a la universidad había facilitado, había permitido mayor incorporación de los bachilleres a la universidad en comparación con el libre ingreso. Sin embargo, todos hemos visto, todos hemos escuchado la forma en la que se manejaron, digamos, muy discrecionalmente las cifras estadísticas para beneficio del gobierno. Entonces, hace falta transparentar esas cifras. Hay que transparentar, pero también hay que decir que hay que hacer un análisis más profundo de las dimensiones sobre la que se está designando a los estudiantes a las universidades, y es el de territorialidad. No solamente decir, yo vivo en la provincia del Chimborazo y voy a hacer estudiar en una universidad de la provincia del Chimborazo, pero la territorialidad también debe estar relacionada con las necesidades y las prácticas de esa organización social. Por ejemplo, en la provincia de Santa Elena debería haber una universidad sobre las ciencias del mar, que no existe todavía. Hay una universidad tecnológica con alguna pequeña carrera relacionada a las ciencias del mar, pero no hay una ingeniería en ciencias del mar. En las provincias de la Sierra Central, por ejemplo, deberían haber grandes universidades de agronomía y de ganadería, por ejemplo. Entonces, esa debería ser la territorialidad en su verdadera concepción. Y la otra es propender a un gran acuerdo nacional, mirando este escenario multifactorial en donde no solo deben intervenir expertos en el tema educativo. A mí me parece que los acuerdos deben considerar el proyecto de país que queremos, observar los distintos niveles de educación, tener indicadores claros, como tú dices, Clever, pero sobre todo también hacer un ejercicio de gran prospectiva. Yo creo que en el Ecuador todavía la política es muy parroquial, nos miramos mucho solo a nosotros y no sabemos a dónde camina el mundo. Y yo creo que ese acuerdo debería ser bastante amplio, bastante plural, y además una política de largo aliento, o sea, una política que traspase cualquier tipo de administración de gobierno. O sea, creo que esa es una deuda del sistema político. Pero también pasa, mira, por hacer una evaluación seria a los rendimientos, al desempeño de los ministros de educación, por ejemplo. Correcto. Al análisis del desempeño de los funcionarios que ocuparon cargos en la CENESID. No se puede pasar por desapercibido el papel que jugó René Ramírez, por ejemplo, ¿no es cierto? Al papel que han jugado los integrantes del CES, del CEACES. Entonces, una vez que se haga ese análisis detallado, objetivo, de cuál ha sido el rol de cada uno, de cuáles han sido los logros en este periodo, podemos caminar para adelante. Caso contrario, va a ser muy difícil. En esta situación es importante también considerar que esa evaluación a quienes pasaron siendo los gurús de la educación en el país, con los resultados que ha tenido la educación, realmente debe hacerse y debe valorizarse, que pretenda cambios y rectificaciones, no solamente en las personas, sino en los sistemas.
es demasiado centralizada la educación en el Ecuador. Todo depende de una persona que está en el Ministerio de Educación, en algún caso en la Secretaría Nacional de Educación Superior o en los diferentes organismos de evaluación y acreditación de las universidades. Pero en realidad el compromiso nacional no se ha visto. Bueno, y el acuerdo debe incorporar a gente que hace clases, que hace docencia, gente que hace investigación, personas que están en el ámbito administrativo de los colegios, porque también eso es clave, la persona que brinda servicios educativos. Pero en el Ecuador pasó una cosa de Ripley. Estaban al mando del sistema de educación superior gente que nunca hizo docencia, gente que nunca investigó nada, gente que se llenó de títulos, pero no tenía ese respaldo de la experiencia. Entonces, ¿quiénes debían opinar? Que eran los maestros, los alumnos, los padres de familia, la comunidad. Estaban fuera de las políticas públicas. Entonces, así no se puede generar un sistema donde se les deje afuera a los actores más importantes del sistema de educación superior. Y efectivamente, alguien debe responder por los miles de jóvenes bachilleres que durante estos años no lograron ingresar a las universidades, por ejemplo. Alguien debe responder por los profesionales de la educación, los padres de familia, los estudiantes que no fueron incorporados al debate del que tú hablas sobre el sistema educativo por el simple y gran hecho de no concebir, de no empatar con las ideas que predominaron durante esos 10 años. O sea, no se puede dejar sueltos esos elementos. Así es, y el sistema educativo del que hablaba César también tiene 3 elementos. En el mundo es un triángulo donde está la escuela, en términos generales, donde está el padre de familia y donde está el estudiante. Y no se consideran esos 3 elementos de este triángulo que sustenta un sistema educativo en cualquier parte del mundo. Un tema gravísimo, que además nos pone siempre la piel de gallina, y es las transgresiones y abusos sexuales que se evidenciaron con cerca de casi 1000 denuncias y en casos emblemáticos como el Colegio Ampetra. Y además, si uno se pondría a pensar en todas las denuncias que nunca se presentaron, entonces quiere decir que también nuestra educación pasa por un tema de enfermedad social profunda, donde claro, los padres de familia ahora piensan 2 o 3 veces en el tema del acoso sexual, en el tema de la violencia, y no respetar los derechos de la niñez y de la adolescencia. Acoso en todo nivel, porque en las universidades también hay acoso y presión, ¿no? Clever tiene experiencias vivas y directas de lo que sucede, lo que está sucediendo en la universidad, no solamente en una universidad pública, sino en la universidad privada también. Claro. Entonces, eso no se ha superado. Esas taras que tenemos en el sistema educativo deben ser corregidas y deben ser rectificadas. Y finalmente es necesario investigar esas cadenas de construcción de unidades del milenio, que hoy se están volando los techos, la compra de infraestructura tecnológica para saber si efectivamente ahí tampoco hubo evidencias de corrupción. De esta manera, sobre el sistema educativo nacional hemos dicho las cosas como son con Clever Herrera, César Ulloa y Patricio Aro. Ayer ve su servidor. Al pan pan. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.